riesgo de accidentes. Vamos a cambiar de tema y revisar una información bien relevante. Ponga atención, el gobierno de Estados Unidos va a ordenar que las empresas alimentarias eliminen de manera gradual las grasas artificiales o grasas trans durante los próximos 3 años. El presidente Obama las calificó como una amenaza pública. ¿Qué son y qué productos las contienen? Queremos conversar, queremos profundizar. Estamos con el director de Nutrición y Dietética de la Universidad San Sebastián, Paulo Silva. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos de lo más básico, ¿no? ¿Qué son las grasas trans? Hemos escuchado varias veces del tema, pero ¿qué es específicamente? ¿En qué alimentos se encuentran? Mira, las grasas trans son básicamente grasas producidas por el rumen de animales rumiantes, para la redundancia. Esas son las grasas que se producen naturalmente, transnaturales. Pero además existen una serie de distintos tipos de grasas trans producidas industrialmente, que son las grasas trans industriales. Estas se producen básicamente a partir de aceites que son hidrogenados y se transforman en estas grasas que tienen un punto de fusión más alto, es decir, se derriten a temperaturas más altas. Es decir, ¿para qué se utilizan? Por ejemplo, en una margarina o en cosas así. Por ejemplo, en la industria se utilizan básicamente para aumentar el tiempo en que duran los alimentos. Perfecto. Y también se utilizan porque el costo asociado a la producción de una grasa trans versus una grasa animal de similares características es menor. Por lo tanto, la industria lo utiliza como espesantes, como para adicionar sabor, palatabilidad a los alimentos y tienen ese uso de carácter industrial. Y en general son usados también por la industria de comida rápida o en distintas proporciones, por cierto. Y se encuentran en consecuencia en alimentos que tienen esas características, alimentos procesados o alimentos asociados a la comida rápida. Ya, o sea, estamos hablando de un amplio espectro de alimentos. Correcto, sí. Básicamente son alimentos que son industrializados. Yo no voy a encontrar en forma natural estos ácidos grasos, salvo en los que derivan de animales rumiantes, como los lácteos, cuya proporción de las grasas totales es un 6%, no más allá de eso. Pero los que hacen mal, en definitiva, son efectivamente los que provienen de esta producción industrial. ¿Y esos en qué porcentaje se encuentran en esos alimentos procesados? Eso es variable, pero por ejemplo en alimentos procesados uno puede encontrar hasta un 30%, o sea, no una alto, cantidad menor. Bien significativo. Es significativo, sí. Ahora, ¿cuál es el problema de las grasas trans? ¿Son malas per se? O sea, ¿siempre hay que eliminarlas y pensar en sacarlas de una dieta? ¿O la verdad es que se puede moderar y no causa tanto problema? Lo que pasa es que las recomendaciones internacionales basadas en consensos de expertos y lo que la investigación nos dice es que estas debiesen representar menos del 1% de la cantidad de calorías totales que uno ingiere. Es decir, prácticamente eliminarlas. Correcto, sí, es prácticamente eliminarlas. No representan ninguna ventaja en términos nutritivos, de hecho no son esenciales. O sea, si yo las dejo de consumir no me va a pasar absolutamente nada, al contrario, tiene solamente efectos positivos porque tienen efectos muy dañinos para la salud y está muy demostrado a través de muchos estudios que se han realizado en el tiempo. ¿Y cuáles son los principales problemas o efectos que tienen las grasas trans en la salud de la gente? Tiene que ver con, obviamente, obesidad, pero ¿qué otro tipo de problemas puede generar? Mira, hay algo que es bien, no sé si tan conocido, pero por ejemplo las grasas trans hacen de que las proteínas que transportan las grasas en el plasma, digamos, las HDL, que son las conocidas como buenas, disminuyan, y las LDL, que son las conocidas como malas, aumenten, por ejemplo. Ya. Hay un punto que tiene directa relación con las enfermedades cardíacas o enfermedades coronarias, enfermedad coronaria, dislipidemia, etcétera. Además, los ácidos grasos trans disminuyen la sensibilidad a la insulina, es decir, si yo consumo una cantidad importante, o dentro de mis hábitos alimenticios, consumo una cantidad recurrentemente importante de estos ácidos grasos, yo podría en el fondo generar enfermedades asociadas a trastornos del metabolismo de la glucosa, como la diabetes, intolerancia a la glucosa. O sea, son nefastas las grasas trans. Son bien malas, sí. Son muy malas. Ahora, muchas veces quizás se consumen por desconocimiento. ¿Qué recomendaciones se le puede hacer a una persona? Hay que fijarse en el etiquetado, pero ¿está claramente especificado o no es tan así? Lo que se establece el reglamento de etiquetado hasta el minuto es que cualquier alimento, ya sea procesado, por ejemplo, que tenga más de 3 gramos de grasa
por porción tiene que declarar el contenido de grasas trans. Entonces la recomendación es tratar de elegir alimentos que contengan la menor cantidad por porción de consumo, dado que no tienen ninguna ventaja en relación a, o sea, no tienen ninguna ventaja nutricional. Eso es una recomendación inicial. Y lo otro es que hay una serie de procesos de producción de alimentos que incorporan ácidos grasos trans, pero que no son necesariamente declarados, como por ejemplo todo lo que es la comida rápida o una serie de cosas, no sé, porque cuando uno va al cafecito y se compra un pastelito que tiene cremita arriba, eso probablemente sea mucha grasa. Eso es bueno, ponerle nombre, porque claro, hablamos de comida chatarra, pero ¿qué cosa? Sí. Papas fritas, hamburguesas, hot dog, pizza. Específicamente alimentos, por ejemplo, que requieren para su mantención o congelado, grasas trans, pizzas, por ejemplo, chocolates de mala calidad, no es recomendable sin marcas, pero... los chocolates también. Chocolates de mala calidad. ¿Cómo yo sé que un chocolate es bueno? Por ejemplo, el chocolate, dado su grasa, se derrite más fácilmente cuando tiene de mejor calidad. Y también no se puede fijar ahí el porcentaje de cacao, es un indicador, ¿no? Entre más porcentaje de cacao es que es más natural y por lo tanto tendría menos grasa. Correcto. Y en general productos de pastelería, muffins, con crema, cupcakes, todas estas cremas, por ejemplo, para el café que vienen en polvo. Cuando yo, por ejemplo, consumo una crema o un postre cuya textura me genera dudas de que no es una crema natural, de leche, digamos, claro, probablemente tenga en su composición una alta concentración de ácidos grasos trans. Y en general productos industrializados, galletas, pastelitos y todo ese tipo de cosas asociadas a la pastelería, digamos. Y el problema es que no están identificados, y ese es un tema bien relevante, porque tengo entendido que con la nueva ley de etiquetado tampoco se resuelve eso. No, la nueva ley de etiquetado no especifica, no establece como un criterio de riesgo los ácidos grasos trans. Más bien se enfoca en las grasas saturadas, que son otra familia de ácidos grasos. Que también son malas. Son malas, pero si nosotros tuviéramos que definir qué es más malo, en este caso las grasas trans son las más malas. Y de hecho, por eso las recomendaciones internacionales hablan de que se consuman en una cantidad menor al 1% de las calorías totales que uno consuma al día. Y ese es un problema importante, entonces, que podría uno ver en la ley de etiquetados que existe y que tenía una discusión tremenda, porque si tú dices que efectivamente es peor incluso que el otro tipo de grasa, la saturada, estaría quedando absolutamente fuera de la norma. Claro, sí. Bueno, efectivamente, en términos de beneficios para la salud, eso es que también en este caso se está promoviendo que se eliminen. Es mucho más ventajoso eliminar las grasas trans que las grasas saturadas, por ejemplo, que son imposibles de eliminar por lo demás. Y que en términos de recomendaciones se establece claramente que las grasas trans se debieran o casi eliminar, y las grasas saturadas sí tienen una proporción importante de lo que uno recomienda, porque existen en los alimentos de forma natural. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sería recomendable quizás incluir este elemento en la nueva ley de etiquetado y tratar que gradualmente la industria, por cierto, vaya eliminándolas. Existen alternativas tecnológicamente viables como para reemplazarlas. Eso es interesante. Existen alternativas y me imagino que son más costosas y que por eso no se utilizan en la industria. Por ejemplo, el costo de un gramo de grasa trans es, no sé, por 30, voy a inventar un número, 30, y el costo de el reemplazante más barato y saludable, digamos, que son aceites con alto contenido de ácido graso oleico, cuesta 80, entonces triplica aproximadamente el valor de la grasa trans. Pero evidentemente que esto tiene ventajas en el sentido de la salud de la población. ¿Y eso podría reemplazar, por ejemplo, las grasas trans en qué tipo de productos? ¿En cualquiera? ¿Esos sustitutos saludables? Lo que pasa es que, claro, el desarrollo de estos sustitutos tiene mucho que ver hacia dónde es la aplicación que tienen. Por ejemplo, los ácidos o los aceites altos en ácido graso oleico, si no es cierto, pueden ser utilizados en distintos procesos industriales. Las cocciones generalmente, o las cocciones a altas temperaturas, pueden tener ciertos problemas, digamos. Hay otra alternativa que son los aceites derivados de palma o de coco, que son más estables al calor, pero tampoco es la idea reemplazar una grasa que es mala por una menos mala, que son los saturados. Entonces, hay todo un tema de que lo ideal sería tratar de reemplazar por estos aceites ricos en ácido graso oleico.
esa es la alternativa más saludable. Bueno, esperemos que en un futuro no muy largo, no muy a largo plazo, se hagan modificaciones a la ley, tanto en términos del etiquetado como también de la factibilidad de producir estos alimentos, y por lo pronto entonces el llamado a la población y a la ciudadanía a informarse respecto a las cosas que compra, ¿no? Por lo menos ahí revisar bien qué es lo que trae en el fondo el contenido de ingredientes. Revisar la etiqueta y elegir aquellos alimentos que tengan las mínimas cantidades posibles. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias, que estés muy bien. Presidenta Bachelet asegura que la Secretaría General de la Presidencia no está acéfala y que el nombre del nuevo ministro